justamente realizar la fluidoterapia era la dificultad de canalización, acceder a algunos fluidos, de igual. Dificultad acceder tal vez a algunos métodos complementarios, como les decía, realizar los laboratorios y también la falta a veces de colaboración del propietario, ¿no? Y como otras causas, ¿cuáles más podrían ser? Del paciente, ¿no? ¿Cuáles son los errores más frecuentes que nosotros podemos tener con la fluidoterapia? En el caso de la fluidoterapia. ¿Cuál es el error? ¿Por qué están atrás? Suero equivocado, fluido equivocado. ¿Qué más está? ¿Qué tan atrás del catéter que vamos a utilizar? ¿Qué vía la vamos a ocupar? En este caso, una vía errónea para poder dar fluidoterapia en el paciente deshidratado sería colocando subcutáneo, ¿no? También el tipo de catéter que debemos colocar, el grosor, si es un paciente que necesita grandes dosis de fluido, tenemos que colocar el catéter justamente de mayor calibre, ¿no? Para poder facilitar más rápido los fluidos. Aparte, que decían ustedes, el error de los cálculos del fluido y saber la cantidad que estamos colocando al paciente. El otro igual de los errores que son más comunes es si damos mucho fluido o poco fluido en el cálculo de las macro o micro goteros que nosotros tenemos, ¿no? En la cual tenemos que administrar el fluido al paciente. Y la incorrecta elección del fluido, que decía hace rato, ¿no? De no saber con qué suero vamos a trabajar en el paciente. ¿Ya? Entonces la valoración correcta que necesita nuestro paciente es, tenemos que saber qué es lo que necesita en sí y qué tipo de fluido vamos a colocar. Entonces tenemos que tratar de no hacer esto y tratar de tener menos errores posibles con el paciente, preguntas a veces que nosotros debemos responder antes de comenzar una terapia vendría a ser: ¿es el tratamiento indicado? ¿Vamos a trabajar con qué tipo de fluidos? ¿Cuánto tiempo le vamos a administrar? ¿Por qué vía vamos a administrar? ¿Qué tan rápido tiene que ir el flujo justamente de estos fluidos? La cantidad total y por cuánto tiempo, y en qué momento debemos suspender la terapia de fluido. ¿Ya? Entonces todas estas preguntas nosotros tenemos que ir valorándolas antes de hacer el fluido, en todo caso el paciente. Claro que sabemos que algunas, sobre en el caso de tratamiento, eso va a depender mucho de cómo vaya el paciente evolucionando según vamos colocando los fluidos. ¿Ya? Entonces, ¿en qué caso nosotros tenemos que hacer esta terapia? Una vez de hacer la valoración del estado de hidratación del paciente, tenemos que ver qué tipo de patología es la que se va a tratar y algunos hallazgos de laboratorios que tengamos, en este caso alterados, ¿no?, en los pacientes. ¿Cómo lo valoramos? Vamos viendo cómo es la turgencia de la piel del paciente, vemos las mucosas si están muy secas, en este caso del paciente, el tiempo de llenado capilar, igual que nos da mucho si hay buen retorno venoso o no, el hundimiento del globo ocular o el conocido como enoftalmos, y el pulso arterial. El peso corporal, igual que nos da, con este peso nos vamos a tener que sacar todos nuestros cálculos para poder hidratar al paciente. ¿Ya? Este es el cuadro típico del cual nosotros nos vamos a basar según a los signos clínicos que tiene para dar una calificación del porcentaje de hidratación de nuestro paciente. ¿Ya? Donde decimos que menos de 5 no es detectable y arriba de 10 y 12 se puede decir que el paciente puede correr riesgo de muerte por la falta de líquido. ¿Ya? Unos consideran del 1 al 5 al 15 y otros consideran del 1 al 10. En el caso de nosotros igual nos basamos en esta tablita para poder realizar la terapia de fluido en el paciente. ¿Ya? Ahora, ¿qué tipo de líquidos necesita nuestro paciente? Tener en cuenta las pérdidas que sufre el paciente de líquidos y los tipos de líquidos que nosotros tengamos disponibles y algunos datos de laboratorio, como les decía. ¿Qué datos de laboratorio nos sirven a nosotros para decir que al paciente le falta fluidos?
ver si mi paciente está deshidratado. El ionograma. El ionograma, muy bien. ¿Qué nos leía el ionograma? ¿Ah? Ayuden. Creo que su compañera nomás la única que ha tomado atención y se acuerda. ¿Qué nos leía el ionograma? El mismo nombre lo dice. Ionograma. Iones, ¿cuáles eran los más comunes? Sodio, potasio, ¿cuál más? Calcio, cloro, ¿no? Obviamente son esos principales. ¿Ya? Entonces, ¿qué tipo de fluido vamos a administrar? Pues lo que contienen los iones. ¿Ya? En este caso se dividen en tres partes. La primera, que son los cristaloides, que son la base justamente de los iones. Tenemos los coloides, en este caso entre cristaloides y coloides. Los cristaloides son de moléculas más pequeñas y los coloides son moléculas mucho más grandes. Y el tercero, que vendría a ser sangre entera, que contiene ambas cosas. ¿Ya? En este caso de los cristaloides son soluciones que son consistentes con agua, electrolitos y algunas partículas de glucosa. ¿Ya? No contienen proteínas, pero las partículas que tienen son activas, principalmente como líquidos de reemplazo o líquidos de mantenimiento. Es por eso que se utiliza bastante en el caso de, justamente de pacientes patológicos, en caso de las cirugías que nosotros las utilizamos. ¿Ya? Y los coloides, que vienen a ser partículas grandes, que justamente estos se quedan en el espacio vascular, aumentando la presión o la osmolaridad, en este caso en el paciente. ¿Ya? Los cristaloides, ¿a dónde se van? ¿A qué espacio se van los cristaloides? Al intersticio. En el intersticio. ¿Ya? Entonces, si nos vamos a los fluidos que tenemos para reemplazo, mantenimiento y algunos usos especiales van a depender mucho de las moléculas que tengan. ¿Ya? En este caso tenemos justamente las que tienen varios tipos de iones. En este caso tenemos el famoso Ringer, el Ringer lactato, el Ringer lactato con dextrosa, algunas que vienen, que estas mayormente no las utilizamos nosotros, pero sí nos quedamos con Ringer y Ringer lactato, y algunos tipos de cloruro, en este caso el cloruro de sodio, que vendría a ser la solución fisiológica. ¿Ya? Y como la de dextrosa tenemos como glucosado, que es al 5% y al 20%. ¿Ya? Y como la pueden ver, igual tenemos estas soluciones, aparte que aportan energía, nos ayudan mucho a controlar, en este caso, los pacientes más descompensados. ¿Ya? A veces tenemos que hacer combinaciones con algunos alcalinizantes. En este caso tenemos el bicarbonato de sodio, pero para eso nosotros tenemos acá, que es el Ringer lactato, que viene más bicarbonato. Entonces, estos solamente son como suplementos, si es que le faltara, en este caso, bicarbonato al paciente, pero para eso necesitamos tener el famoso ionograma, a ver si le falta o no al paciente. ¿Ya? Y el otro suplemento, que son los cloruros de potasio. Mayormente estas que vienen separadas son las que vienen en ampollas para poder suplementar al paciente. ¿Ya? Es lo que le faltaría más que los fluidos que ya tenemos. Entre los fluidos cristaloides, como les decía, los que más vamos a utilizar y los que más ustedes van a ver son los famosos Ringer lactato, el Ringer normal, la solución de dextrosa, solución fisiológica, y las mixturadas, que son raras, que son las que vienen en combinaciones de fisiológico con dextrosa o con calcio. ¿Ya? Entonces esas son las soluciones que ustedes van a utilizar en los pacientes. ¿Ya? Entre las soluciones cristaloides, estas soluciones son las que contienen electrolitos con electrolitos, y estos van a tener la capacidad de penetrar a todos los compartimentos líquidos que tenemos, en este caso en el organismo de los pacientes. Y los coloides son los que se van a quedar justamente en el compartimento plasmático, en el plasma más que todo, aumentando el volumen para poder mantener la presión. ¿Ya? Mayormente estas soluciones de coloides las utilizamos en pacientes que tienen problemas de anemia
porque nos ayudan a expandir por las moléculas grandes, se quedan en el espacio vascular y por ende nos van a aumentar un poquito la presión o a mantener en todo caso la presión del paciente y no se nos descompense. ¿Ya? Por eso mayormente ocupamos en pacientes con hipoluminemia y algunos estados de shock también en algunos pacientes. Mayormente el estado de shock aquí del paciente es el hipovolemia, donde el paciente necesita sangre. ¿Ya? Esto nos da un tiempo hasta que el paciente logre establecerse o compensarse, pero hay veces que no es suficiente y necesitamos sí o sí sangre entera en el paciente para poder cumplir todos los requisitos. ¿Ya? Aquí les pongo entonces un diagrama para que más o menos entendamos que si este es el espacio vascular, todos los cristaloides van a entrar y van a salir a través de la permeabilidad de la célula y se van a venir al espacio intracelular, pero los coloides son los que quedan dentro del espacio vascular. ¿Ya? Entonces los otros van a entrar y van a salir de un espacio al otro, moviéndose justamente por los iones que tienen. El único que se queda aquí es justamente que le sean los coloides. ¿Ya? ¿Y para qué vamos a administrar esto o en qué caso debemos administrar? En todos los casos de los pacientes que tengan alguna patología, que sean de gravedad y dependiendo también del tratamiento y la especie que vaya a recibir los fluidos. ¿Cuáles son las vías de administración que conocemos? Endovenosa, subcutánea, Intramuscular. intraósea, intraperitoneal y la oral. ¿Ya? Si nos vamos a la vía endovenosa, esto mayormente van a ser en pacientes gravemente enfermos, pacientes que están muy deshidratados, en las terapias que van a ser muy prolongadas con fluidos y algunos pacientes que son hipotensos o con mala perfusión. ¿Ya? Entonces, nosotros si vamos a dejar la vía endovenosa, pues bueno, tenemos que buscar una vía accesible para el paciente. Acuérdense siempre que les digo anatomía, 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 porque tenemos que saber cuáles venas son las principales para nosotros para poder colocar un catéter en el paciente. En este caso tenemos las cefálicas. En algunas razas va a cambiar justamente la anatomía, porque mayormente en los pacientes que son huesos cortos, esto no se ve como se ve ahorita aquí, sino que viene de aquí y hace como una curva y se pierde más arriba. Como en algunas otras razas, por ejemplo los bulldog, tienen como una normalidad que esto en vez de ser más largo, es más chato, queda aquí a la mitad y se bifurca en las dos principales de abajo. ¿Ya? ¿Pasa? Entonces, ya nosotros teniendo más o menos un parámetro de cómo son estas venas en algunos pacientes, entonces ya tenemos que ir viendo y familiarizándonos dónde vamos a poder colocar el catéter en el paciente. Siempre digo, una buena hemostasia que nos haga el ayudante para que nos ayude a visualizar bien la vena, recién podemos hunchar al paciente para poder colocar justamente el catéter y fijar de una vez ahí el catéter para tener la vía expedita. ¿Ya? Como le digo siempre, si yo fuera la dueña de ese perrito no me gustaría que todo el chico me lo esté hunchando. Pero hay veces, como ustedes saben, todo el mundo no nace sabiendo, siempre nos toca practicar. ¿Ya? Si no la chintamos a la primera, pues bueno, a la segunda, y si queremos a la segunda, a la tercera, ¿no? Pero para eso estamos aquí, para poder ir practicando y familiarizándonos con estas veces. ¿Dónde es lo mejor para aprovechar justamente la canalizada? En pacientes que en todo caso son eutanasiados, es lo ideal para poder practicar ellos, ¿no? Ahora, si no, igual ya ir animándonos y de a poco ir sunchando a los pacientes y tratar de no pelarle, como decimos, ¿no? Otra de las vías más donde nosotros podemos colocar, ¿cuál sería? Otra vía de acceso más grande que tenemos. ¿La yugular? La yugular. De las de grueso calibre, como la pueden ver aquí, bueno, este perrito es negro, ¿se ve? Sí, acá adelante. Ahí, ya, aquí, como pueden ver,
Siempre tenemos que despejar todo el área de todo lo que es justamente los pelos para no contaminar la parte donde vamos a dejar el catéter. Lo mismo en un perrito largo, ¿ves? Hacemos una presión justamente en ¿qué parte es esta? El cuello. Aquí si ustedes se palpan pasa la yugular, lo mismo en el paciente. ¿Ya? Hacemos una compresión ahí, fijamos un largo tiempo, como pueden ver acá, fijamos largo tiempo y aquí va a empezar a botar la vena, ¿ya? Para poder canalizar. Ese sería en el perro, que es de grueso calibre, y está en el gato, como pueden ver. ¿Ven? Que igual se puede canalizar. En el gato igual tenemos que tener mucho cuidado con la vena cefálica, porque ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa si le pelamos a la cinchada en el gato? Me muerde eso, ¿no? Me muerde el gato y se enloquece, ¿no? ¿Qué pasa si le pelamos ahí? Se va a producir hematomas, ¿ya? Es más rápido que se produzcan hematomas en el gato que en el perro. ¿Por qué? ¿Se han puesto a pensar? ¿Han escuchado ustedes? ¿Quiénes tienen gatos acá? La mayoría, ¿no ven? ¿Han escuchado a su gato y qué ha pasado con la vena? ¿No lo han escuchado a su gato? Escúchenle y mañana me la cuentan. ¿Qué pasa con la vena? ¿Por qué se inflama tan rápido? En el gato se van a dar cuenta que ustedes si no le achutaron a la primera, olvídense que la pillen después la vena. Cuesta mucho. ¿Por qué? Porque como es un capilar muy frágil, los gatos son más delgaditas las venas, ¿ya? Y tiene la tendencia a formar tromboembolismo. Entonces, por eso que se le hace una bola, un hematoma así grandote, por eso ya es imposible escuchar 2 veces el mano, ¿ya? Y aparte el gato tiene los complejos inmunes, ¿ya? Que tienen el proceso de tanto de la prostaglandina, que son las que producen el proceso de la inflamación, que rapidito aparece el paciente. Entonces, más imposible que va a poder hinchar en el gato. Ahí se hacen hematomas, se infiltra y se hace horrible, ¿ya? Entonces, siempre tratamos que si la primera no le atinó, bueno, tenemos el segundo grado, tanto en el perro como en el gato, que podemos colocarla igual también. Femoral interno. Pero tenemos que intentar, por eso le decía. Podemos colocar 2 vías, 2 accesos, dependiendo del tipo de fluidos que vaya a necesitar este paciente, ¿ya? Aquí le hicieron una para poder hacer justamente con coloide y la otra para poder colocar las medicaciones intravenosas. Entonces, debemos recordar siempre lo que les decía. Sin catéter no hay vida. Otras de las vías, igual que nosotros aplicamos el catéter, es la subcutánea, pero esta la hacemos en caso extremo. La utilizamos como casi último recurso cuando el paciente no está tan mal, no está tan deshidratado, está iniciando recién una deshidratación y podemos todavía alternar dándole medicaciones orales para recibir. La usamos en terapias cortas, a veces soluciones solamente de mantenimiento como ser suero con vitaminas, ¿ya? Que tengan una deshidratación leve, que no necesite internación, y la ocupamos bastante en animales agresivos o tóxicos, ¿no? Vemos que hay los gatos malvaditos, ¿no? Que no se dejan agarrar, uno si los agarra es por suerte. Entonces, en esos casos se pueden hacer las mochilitas de fluidos subcutáneos, ¿ya? Esto nos va a dar igual una buena perfusión y también nos va a mantener una buena presión por lo menos durante ese lapso de tiempo, ¿ya? Solamente que no tenemos que usar esta vía en caso de pacientes choqueados o deshidratados, porque esos sí o sí son endovenos, ¿ya? Como pueden ver aquí, de un costadito, usamos una agujita de grueso calibre para hacerle una mochilita de solución fisiológica. No voy a necesitar mucho tiempo el paciente. Otro caso para pacientes más pequeños tenemos la intraósea. Esto lo usamos en animales recién nacidos. Solamente se hace en fluidoterapia con cristaloides, más no así con coloides, en pacientes muy jóvenes y muy pequeñitos sin acceso vascular. O sea, si en ninguna de las venas le podemos aplicar, ¿ya? Inclusive la yugular. Aquí podemos hablar justamente de los recién nacidos, los neonatos,
Entonces, esta técnica la utilizamos en este caso. ¿Ya? Esta técnica la he hecho 2 veces, 3, creo, en pacientes pequeñitos donde necesitaban fluidos. ¿De qué manera? Entonces aquí ponemos sobre el trocante mayor, hacemos una topicación con lidocaína y buscamos igual una aguja de grueso calibre y sunchamos en el, ¿qué hueso les te dije? El trocante mayor, ¿verdad? El fémur. Colocamos en el espacio poroso y metemos de esta forma, como pueden ver, la aguja más o menos pasando la primera parte del cuello del hueso y empezamos a hacer la fluidoterapia. ¿Eso se hace solo con palpación o también se puede hacer ayuda de radiofrecuencia? No, con palpación. En casos de perritos recién nacidos chiquititos. Si consigo un feto de estos que murieron y los tenemos ahí en formol, podemos hacerlo a la entrada para que puedan ver cómo se realiza. ¿Ya? Si es que tenemos suerte. Ya, pero esta es una de las vías que hace. Les duele, si lo topicamos con lidocaína, a la entrada de la aguja no duele. ¿Ya? Pero solamente, como pueden ver, se puede dar fluidos a través de la médula ósea por el hueso. Y son para cantidades que no son tan altas tampoco. ¿No? Es solamente un mientras tanto. Y la famosa vía oral, en estos casos nosotros solamente la recomendamos en perros que están sanos, animales sin vómitos, deshidrataciones leves también y buen estado general, que no lo necesitan. ¿Ya? Es como decimos, está un poquito deshidratado, entonces le podemos dar, puede darle sal de la vida, en este caso el Power, que le va a ayudar, y contiene igual electrolitos y es de mejor gusto que el suero de la vida, y en este caso ya agua natural en casa. ¿Ya? Una vez de esta forma, de forma oral, a veces los gatos son los que menos colaboran con los fluidos, son flojos para tomar agua, entonces hay que meterle como sea, ¿no? Y la intraperitoneal, que es poco usada, que igual la utilizamos en animales pequeños, donde damos grandes volúmenes también de solución, a veces nos ayudan como diálisis peritoneal también, y hay buena perfusión también en estos casos. ¿Ya? Casi nunca la utilizo, mayormente la utilizo en pacientes que están deshidratados, en el caso de las cirugías, porque dejamos soluciones dentro de la cavidad abdominal, pero para hacer la intraperitoneal necesitamos de un ecógrafo, ¿ya? Que nos ayude para nosotros poder decir, ya, dónde es la zona que donde no haya órganos importantes, podamos sunchar y podamos depositar justamente los fluidos, ¿ya? Para poder justamente darle al paciente. Una de las formas, en este caso de la intraperitoneal, si no tenemos ¿cómo se llama? El ecógrafo, podemos tratar de hacerlo entre los cuadrantes del ombligo, más o menos entre 1 y 2 dedos a todos los lados del ombligo alrededor, y podemos más o menos marcar con una agujita para poder sunchar y poder colocarlo bien. ¿Ya? Mayormente esta igual la utilizamos para sacar líquido, pero mayormente es más fácil sacar que meter. Porque no nos olvidemos que el paciente está deshidratado, están toditos los órganos aquí cerca, entonces podemos lesionar. ¿Ya? Podemos lesionar vasos, podemos lesionar el intestino, entonces hay que tener mucho cuidado en hacer esta operación. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Mientras tanto, ¿duda? Puede administrarse los sueros. Eso va a depender mucho de la magnitud que tengamos que darle el suero y las pérdidas que sufre el paciente. ¿Ya? En este caso las pérdidas pueden ser agudas, pueden ser crónicas, ¿ya? Entonces eso va a depender mucho del paciente del estado general. ¿Hay alguna tabla en función a esto? Sí, señor. Ya vamos a ver. ¿Qué condiciones deben tener tenido en cuenta para elegir el volumen o la velocidad, en este caso, de los fluidos? Tenemos que ver el hematocrito del paciente, las proteínas plasmáticas, en este caso, cómo están, pacientes cardiópatas y pacientes en estados de shock. ¿Ya? Entonces, para saber todo esto y ver qué tipo de fluidos va a recibir nuestro paciente, se conocen
que según la ley de Puisel dice que la velocidad del flujo es indirectamente proporcionada a lo largo del catéter, se va a ver del calibre del catéter. También esto tiene que ser justamente la velocidad de flujo con la que va a bajar a través del catéter y la velocidad en la que va a entrar y la viscosidad del flujo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo vamos a sacar? Si tengo un perro grande que está en estado de shock, ¿qué tipo de catéter voy a utilizar? Si se conoce que 90 mililitros va a ser por kilo por hora. Entonces, decimos, los requerimientos de infusión para el paciente son entre 80 y 90 mililitros por kilo por hora en caninos, y en felinos podemos dar hasta 50 mililitros por hora. ¿Verdad? Nosotros hemos modificado todas estas tasas por unas más fáciles y más sencillas, y creo que son materiales de no. Sí, me recuerdo que sí, creo que ¿ya? Nosotros utilizamos para fluidoterapia entre 5 y 10 mililitros por kilo por hora. Esto va a depender mucho del paciente. Va a depender mucho si vamos a utilizar un macrogotero o un microgotero. ¿Ya? El macrogotero contiene 20 gotas en este que es el macrogotero, que van a pasar en un tiempo determinado sumando 1 mililitro. Lo mismo con el aquí, 60 gotas van a formar 1 mililitro. Si nuestro paciente está en estado de shock, tenemos rango de utilizar entre 60 y 90 mililitros por kilo por hora. ¿Ya? Entonces, si nosotros decimos qué velocidad va a entrar, eso va a depender, como les decía hace rato, de la magnitud y la rapidez de las pérdidas que tenga el paciente, del volumen a administrar y la vía, la composición de los fluidos que tengan y también la condición misma del paciente. Y aquí ya nosotros después venimos y preguntamos. Decimos que las primeras horas, en este caso las primeras 6 horas, van a depender mucho de cómo esté nuestro paciente. Si hay que reponer en casos de vómitos y de diarrea también. ¿Ya? ¿Cuántas gotas por minuto van a entrar? Esto va a venir en el porcentaje con la deshidratación que nosotros tengamos. ¿Ya? Entonces, aquí ya nosotros tenemos que saber que el propósito justamente de esta terapia de líquidos va a aumentar la perfusión, en este caso del paciente, va a reponer algunos déficits y suplir algunas necesidades. ¿Ya? Tenemos que sustituir todas esas pérdidas que tiene el paciente. Entonces, estos 3 cálculos vamos a hacer, que es la déficit de deshidratación del paciente, va a depender con qué mantenimiento vamos a mantener los fluidos y cuáles son las pérdidas que pierde el paciente. En la primera parte, en el déficit de deshidratación, empezamos a hacer los cálculos con el peso corporal del paciente por la deshidratación por una constante 10. ¿Ya? Y vamos a ir anotando las primeras partes para que después no se pierdan. Entonces, decimos, para calcular la deshidratación del paciente, la primera dijimos que vamos a calcular porcentaje de deshidratación del paciente, lo que necesita. ¿Ya? En este caso va a ir reemplazado, perdón, el peso corporal, el peso que viene expresado en kilogramos de peso vivo, por el porcentaje de deshidratación, por una constante 10. ¿Ya? Este es el primer paso. Segundo paso viene el de mantenimiento.
entrar en 24 horas. La alcalde viene la más bonita que vamos a hacer los ejercicios. ¿Cuáles son esas pérdidas? En este caso en el paciente. Tenemos unas pérdidas que se pierden 40 y 60%, que vienen a formar el 4%. En este caso, pérdidas a reponer. En este caso igual se hacen de dos formas. Una que vendría a ser igual que se pierde entre 40 y 60%, que esta va a ir modificada al caso de cuántas veces tuvo vómitos y diarreas. Y la otra, que todas las pérdidas que se reponen, el 4% de las pérdidas contemporáneas que se pierden a través del jadeo, a través de la orina y a través de las heces. ¿Ya? O son conocidas como pérdidas contemporáneas. Esto va a depender mucho también de la patología del paciente, como les decía, vómitos, diarrea y las vías urinarias, en este caso las heces. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que reponer todos esos fluidos para el paciente poder estabilizar. ¿Ya? Algunas reposiciones de fluidos que vamos a hacer es primero sacar el déficit de deshidratación en las primeras 4 a 6 horas y el de mantenimiento que sería para las próximas 24 horas, en sí completando el 100% de la deshidratación. Esto es en caso de las pérdidas agudas que tengamos, pérdidas recientes donde el paciente esté demostrando los primeros signos clínicos. En las crónicas a veces nos va a tomar hasta 48 horas, pero este es un paciente que ya llevan algunas patologías de base, alguna enfermedad de base, como por ser, en este caso, los pacientes gerontes que tienen cuadros asociados a problemas cardiológicos o asociados a problemas hepáticos o problemas renales, ¿ya? Que son enfermedades de base. Entonces aquí viene la pregunta, ¿qué fluido vamos a reponer? ¿No? Entonces nos buscamos ahora con qué le voy a dar, qué tipo de fluido va a necesitar mi paciente. Si tenemos la tablita que conocemos, ¿cuál de todos los sueros vamos a trabajar en el paciente? ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que tener nosotros en conocimiento? Aparte de ver los laboratorios, tenemos que saber las composiciones que tienen cada tipo de suero. ¿Por qué elegimos un suero fisiológico? ¿Por qué elegimos un relactato? ¿Qué contiene el uno de lo que no contiene el otro? ¿Bien? Entonces, esto nos va a ayudar, nosotros asociando justamente al laboratorio, para ver con cuál solución podemos trabajar. En la composición del ringerlactato, como pueden ver, ¿cuál es el componente del lactato? El famoso bicarbonato. En sus moléculas que tiene en este caso al volumen de 1000 equivalentes. Lo que no tiene la solución fisiológica, como pueden ver, tiene bicarbonato, pero solamente tiene solución fisiológica, más nada, y un poco de bicarbonato en altura. Pero si se dan las cantidades, son pocas también. ¿Ya? La solución de dextrosa igual lleva, pero solamente me lleva con el pH y el porcentaje de la dextrosa. Entonces aquí entramos nosotros, estas soluciones, en este caso entre cristaloides o coloides, ¿cuál debemos administrar primero? Mayormente esta tenemos que administrarla a una temperatura entre 37 y 39 grados, que es la temperatura corporal del paciente. ¿Ya? Traten de no aplicarlas frías, porque ¿qué va a pasar en el caso que nosotros pongamos soluciones frías? Vamos a producir hipotermia en el paciente. ¿Ya? A no ser que el paciente tenga un golpe de calor para poder colocar soluciones frías. ¿Ya? Entonces, las soluciones coloides tenemos de diferentes marcas, con diferentes nombres. Las dos más conocidas y que tenemos nosotros aquí
son el famoso gelafundin o gelofuscine, ¿ya? El dextrano no tenemos acá, por lo menos de uso veterinario, pero sí de humano, a pesar que igual el gelofundin tenemos de uso humano, no las tenemos de veterinario, ¿ya? Estos igual tienen algunos iones y también tienen las proteínas un poquito más grandes, igual las moléculas mucho más grandes que las normales que lleva justamente los cristales. Por eso que estas se quedan en el espacio circulatorio, ¿ya? Entonces, ¿cómo calculamos? Como estábamos copiando allá en la pizarra, vamos a hacer corregir el déficit de deshidratación, las necesidades según el mantenimiento del paciente, que igual ya lo tenemos ahí, y las pérdidas contemporáneas de ver vómitos, diarreas, en este caso, si hay algunas heridas también que son las que drenan, algunas pérdidas, jadeos, fiebres o pérdidas en sangre en sí. Entonces, esta tenemos que reponer el 4% del peso corporal. ¿Ya? Entonces, vamos a calcular justamente el estado de deshidratación según al peso del paciente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Y aquí es donde ya entramos justamente a la práctica, ¿ya? Primero vamos a ver el estado físico del paciente y la turgenciedad de la piel para poder clasificar a la tabla que hemos visto del 5 al 15 con cuál nos vamos a quedar del paciente, ¿ya? ¿Qué datos de laboratorio? Aquí ya nos vamos a ver cómo están justamente algunos laboratorios, vamos a poner ejemplos para que puedan entender cómo sacar la deshidratación, ¿ya? En este caso si la terapia de fluido no fue exitosa, entonces tenemos que tener una diuresis entre 1 y 2 mililitros por kilo por hora, que es lo que forma de líquido el paciente en la vejiga urinaria, ¿ya? Y aparte de eso, si tuviéramos para medir lactato, que ahora sí ya lo tenemos, podemos medir cuánto está el lactato en el paciente. Y si no excede justamente a la base de 2 por 2 que debería de ser, ¿ya? Aquí también tenemos una interpretación justamente de algunos laboratorios. ¿Qué pasa? Si el hematocrito estuviera aumentado, vamos a tener igual una ligera deshidratación, pero si los otros valores están normales, solamente tendríamos que corregir esa deshidratación, ¿ya? Tenemos que ver, como les decía hace rato, el volumen urinario tiene que ser normal entre 1 y 2. Si el paciente recibe un volumen de solución fisiológica, pues bueno, ¿cuánto tiempo tarda el líquido cuando ingiere el paciente, en este caso que va a recibir vía endovenosa, que llegue todo el líquido a la vejiga urinaria? ¿Cuánto tiempo demora? ¿Se acuerdan de fisiología? A ver ustedes, cuando toman agua, después de qué tiempo que pasa van al baño a orinar. Es 1 hora. Más o menos debería de ser, ¿cuánto? 1 hora. 1 hora, exactamente. Pero ustedes que toman agua, a la hora ya tienen que ir a orinar, por si acaso, ¿ya? Se ve que el compañero sí toma agua, igual toma agua. Pero aquí se ve que la mayoría no les cuesta tomar agua, ¿no? Porque no saben ni a qué hora van a orinar. Ahora sí calculen, cuando tomen agua, y calculen a qué hora van a orinar. Pero para eso, para que se vea, por lo menos tienen que tomar 1 litro de agua. Bueno, a las mujeres que nos hacen las ecografías, ¿no? Cuando le dicen, no, ¿qué van a hacer ecografía? Vaya, tome agua. Entonces, los signos clínicos que podemos ver en este caso, en el tratamiento de fluido, como le decía, la sobrehidratación del paciente, y algunas van a ir relacionadas con el catéter, ¿ya? En los signos de sobrehidratación vamos a ver que el paciente va a empezar a eliminar secreción por la nariz, blanca. Va a haber inquietud del paciente, taquicardia, a veces tos, algunas veces quemosis, problemas, dificultades para respirar, a veces los famosos edemas o crepitaciones debajo de la piel, y más diarrea y vómito de lo que ya tengo, ¿ya? Aparte, relacionado con el catéter, va a haber dolor, hinchazón sobre la colocación del catéter o alrededor del catéter, va a tener fiebre el paciente y algunos soplos cardíacos que pueden pasar, ¿ya? Por el mismo hecho del dolor. Entonces, en este caso es importante que si hay todas estas características, pues tenemos que mandar a cultivar el catéter porque puede haber sepsis, como les decía.
¿Cuánto tiempo era lo que les decía que podíamos tener el catéter en la vía? ¿De acuerdo? Máximo 5 días y no pasamos de ahí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque podemos producir tromboflebitis, flebitis, embolia, endocarditis bacteriana y la famosa migración del fragmento del catéter. Esa puntita que queda, que es flexible dentro de la vía, igual se nos puede soltar, romper y quedarse en la vía y irse directo al torrente sanguíneo, al corazón y ¿de qué se murió mi paciente? Ahí ya se puede buscar. ¿Ya? Puede pasar. No nos ha pasado nunca, no he tenido casos nunca, pero puede pasar. ¿Ya? Entonces, es por eso mejor cambiar el catéter cada 72 horas, 3 días, 4, mantener algunas normas estrictas de la asepsia para la colocación del catéter, mantenimiento y lubricación, en este caso, de las soluciones heparinizadas, y educar más que todo al propietario de que también, si el paciente va a ir y va a estar viniendo al consultorio, de que cuide igual la vida del paciente. Porque hay veces, cuando tenemos el catéter, nos damos la media vuelta y el perro se lo sacó el catéter. Y a veces se lo comen, eso es lo peor, que a veces uno no lo ve y se lo come. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo debemos suspender el tratamiento? Cuando ya el paciente esté bien. ¿Ya? Cuando ya se haya normalizado todo, ahí recién suspendemos justamente el tratamiento con fluidoterapias. Entonces, este es nuestro paciente Rocky. Vamos a hacer justamente el cálculo para este paciente.